Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y Jungkook. El día de hoy vamos a dar un repaso muy rápido para ver las últimas noticias. Primero comenzamos con este video súper bonito. Aquí vemos que la creadora se llama Teeny Peeny y es la historia de estos dos gatitos, pero si se fijan los ponen como Jimin y Jungkook. Está súper hermoso el video, ya está disponible en nuestra página de Facebook de BTS Ship Idol. Les recuerdo que también tenemos una comunidad en Telegram que se llama de la misma manera BTS Ship Idol, donde pongo arte del Jungkook un poquito subido de tono. Y con esto comenzamos nuestro video. Como les decía, hay bastante para comentar. Seguimos todavía hablando acerca de la exhibición de True Untold en Los Ángeles. Muchas más fans han estado compartiendo también sus experiencias. Kina, que ya empieza también con su resumen mensual, nos comparte lo que ella considera que es de lo mejor que publicó este mes. Tiene unas cosas bien lindas. Kina también trabaja muchísimo. Noticias desde Jimin Latino, que nos comenta: Jimin se convierte en el solista de K-pop más reproducido en la historia de Spotify Brasil, obteniendo más de 120 millones de reproducciones. Wow, dice: Brasil es tierra de Jimin. Apoyamos ese concepto. Y ya vamos a comenzar también a compartir todo lo que son sus árboles de Navidad. Yo ya puse el mío hoy. Yo creo que mañana les comparto para que vean qué bonito quedó. Ya saben que yo lo baso más que nada, es mi árbol. Y hablando acerca de los chicos y arte, tenemos este arte dedicado a los 7. Ahorita vamos a ver la situación porque están pasando cosas un poquito extrañas con BTS otra vez. Y fíjense que me encontré a esta artista. Ustedes recordarán que yo había compartido este arte que pertenece a un webtoon que se llama Hunter and Prey y que está disponible justamente en webtoon. Ya lo voy a empezar a leer, la verdad que me llamó muchísimo la atención, así que espero que ustedes también se den la oportunidad de seguir a esta artista y conocer más acerca de su trabajo y más de los mensajes que los chicos estuvieron compartiendo. El Oh My Baby dice: muchas gracias por cuidar de mi Dongsae Jungkookie. Jimin nos refriega en la cara al decirnos mi Jungkookie, mi Dongsae, mi bebé. Que ya vimos que sí son frases que él ocupa, la verdad. Sí pasa a ocuparlas el muchacho. Vamos a hablar de los Melon. Ayer en mi video yo les comentaba que se había hecho un tributo a BTS y que todo sonaba muy bonito, muy bello, hasta que empezaron a notar que habían excluido del video, pero así por completo, ni por asomo aparece Yoongi. De repente tenemos un momento donde se ven 6 de 7, entonces la gente la verdad que se molestó muchísimo y con justa razón. Es una grosería. ARMY ya está pidiendo que Melon se disculpe por lo que sucede en los Melon Music Awards. ¿Cómo es posible que excluyeran a Yoongi? O sea, ¿cuál es la razón, el motivo? No podemos creer que todavía estén, digamos, con la situación del scooter y la caída de Yoongi. ¿Y saben por qué? Porque sí es una situación muy hipócrita si fuera esto. El hecho de que supongamos que lo están castigando porque estaba en su servicio militar y tomó mucho, cuando sabemos que Corea, así como Japón, tienen esta política donde la gente bebe muchísimo. En el caso de Japón, por ejemplo, también fuman muchísimo. Entonces ahora el que lo critiquen por algo que socialmente es aceptado, aunque él sea un idol, y que hubiera cometido un error que se cayó, o sea, el hecho de que lo sigan excluyendo, no, o sea, de verdad no tiene precedente. Esta noticia sí es real y por ello, pues ARMY empieza a comentar y a pedir apoyo porque nomás no se vale. Y tenemos también nuevas firmas de Jimin y Jungkook, esta vez en una guitarra para otro de sus compañeros que también ya pues se están yendo un montón, no inventen. Nuevas firmas de Jimin y Jungkook. Le deseo éxito, que tu viaje musical esté lleno solo de días hermosos. Son un primor estos dos. Y estas se unen a las nuevas fotografías que han estado saliendo. ¿Saben qué? Siento que de verdad la cantidad de personas que están dejando ahorita el servicio, o sea, yo creo que media unidad de los chicos ya se fue.
Esto pues también obviamente va a traer que entren nuevos chicos que también les van a hacer compañía, pero qué difícil para ellos ver cómo se están yendo todos, por favor, qué cosa tan más tremenda. Aquí que, bueno, hablando del arte petit, bueno, aquí tenemos este dedicado a Yoongi, que es un primor, la verdad. Golden de Jungkook ya ha vendido más de 1 millón de unidades en Estados Unidos y se convierte en el álbum más rápido de un solista coreano en lograr esto en la historia de Estados Unidos. Esto más la historia de éxito de Jimin. En cuanto a ventas hablamos en Estados Unidos, nos hace sentir muy orgullosos porque creo que era parte de lo que ellos se propusieron y lo están logrando. Este muy bonito arte de Jin. Luego me dicen, ponnos más arte. Bueno, pues hacia allá voy, se los prometo. Y ahora sí, esta nota dice, el árbol de Navidad de C-Millennial, antes magnate del papá de Jimin de Japón, el primer árbol y el último el de Busan. A ver, entonces este es el árbol que está en Japón, en la tienda que tienen allá. Luego pues podemos ver estas imágenes como tienen aquí a Chimi y a Cookie, que también eso siempre llama mucho la atención. Y este es el árbol que está en Busan. También vemos que tiene muchos chimis, muy bonito. Creo que está más bonito el japonés, o no sé si será por las luces y los adornos. Hemos estado hablando de Gravity, que sí que ha estado activa. Arte del Jikook bien bonito, y hoy nos regala también este hermosísimo beso. También vean ustedes este arte. Bueno, esta artista se pasó, le quedó precioso su arte, la intensidad de las miradas, que nosotros sabemos que sí, en la vida real así son. Tengo que cruzarme aquí con cuidado. Hablando acerca de los Omegaverse, aquí tenemos uno basado en una historia del Jikook. Pueden ver como aquí Jungkook aparece en su forma de lobo, qué maravilla, y luego aquí ya lo vemos en su forma humana, y como le dice que todo lo que él hace es para satisfacer al Omega, que en este caso es Jimin. ¡Oh, qué bonito! Ya también Mochi Fried nos trae su colección navideña. Ya empezamos con estas cosas hermosísimas, estos artes petit tan preciosos, arte en progreso. Vamos a ver si para estos próximos días, todo con esta visión del ángel de Jimin. ¿Se acuerdan que ayer lo vimos? Madol, que también nos sorprende con su preciosísimo arte. Este otro arte, por favor, Cookmin Art, le quedó precioso, también súper dulce y súper hermoso. Ya veíamos a Kina, que también cada día nos regala parte de su arte todos los días. También esta otra artista es maravillosa. Esta técnica se ve tan linda, no, se ve increíble, de verdad. Esta que es de las noticias más bonitas el día de hoy, el corazón más grande de Busan. Jimin dona 30 millones de wones para renovar viviendas de ancianos vulnerables en Busan. Jimin se convirtió en el tercer donante del Habitat Challenge y el primero en hacerlo de manera individual. ¡Qué bonito! Jimin siempre haciendo esta clase de cosas. De aquí la cara le ponen, él sabe. Como todos sabemos, y siempre también estas fotos tan bonitas que ponen de Jimin cuando estaba más joven y ahora. El 65% del servicio del Jikook ya está hecho y nos falta solo 35 más por ir. De todas las actividades que ha estado teniendo desde que regresó, tenemos muchos momentos que son referente a lo que ha estado haciendo Jin. Este precioso arte ya está aquí disponible en mi cuenta de ex Twitter, por si quieren venir a seguirme. Recuerden que me van a encontrar como @boyswelove2023. Y es que volvemos a la nota de Yoongi. Aquí hay más al respecto, porque si no, ¿cómo puede ser que hagan una cosa de estas? Casi que era de mis notas principales el día de hoy. Por cierto, también arte de Elsa Seven. Ya saben que ella hace unos artes bien interesantes, muy románticos diría yo. Bueno, pues ya están disponibles en nuestra comunidad de Telegram, BTS Ship Idol, también para que nos sigan. Arte petit de la preciosa Magdani, una vez más, estos momentos que va creando día con día de Jimin. No, es que me sorprende de veras esta artista, cómo se prepara para tener todo esto. Aquí vamos a ver esta traducción directamente desde la cuenta de Calico Cat, que dice: el soldado que consiguió que Jimin firmara la foto también publicó el autógrafo de Jungkook. Jikook coleccionando fanboys en su servicio militar. Ya lo decíamos. Y es que, a ver, ahí se ve lo de los corazoncitos, ¿o dónde? Aquí tapan obviamente el nombre para que ustedes no vean pues la persona a la cual se lo están dedicando, y la fotografía que ayer también habíamos mostrado. Aprovecho para de una vez agradecer a los miembros del canal que siempre apoyan. Muchísimas gracias. También a todos los que son seguidores del canal.
Muchas gracias a los colaboradores que dejan sus comentarios. Ya mañana vamos a tener de regreso lo que es nuestro podcast comentarios para que estén bien atentos. Y pues este videito que es rápido con la sola idea de compartir pues las últimas noticias. Aquí como tenemos que pues sí, BTS son 7 y no vamos a permitir que intenten borrar de ninguna manera a ninguno de los chicos. Más arte de Jungkook, ya les decía, empiezan a salir esta, que es como el resumen de lo mejor del mes. Muchas artistas también hacen esto. Y vean este arte de Jungkook. Con este vamos a cerrar nuestro video el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Recuerden suscribirse y nos vemos hasta el próximo video.